Bueno, pues es viernes, como sabéis, es día de estreno de películas en los cines y me he venido, pues como siempre, o como casi siempre, eh, a ver una de ellas. En este caso ha sido El Ciudadano Ilustre, que creo que es una de las propuestas más interesantes que renuevan la cartelera esta semana. Es una película argentina. Últimamente, bueno, no últimamente, sino desde hace ya tiempo, la cinematografía argentina nos está demostrando ser una de las cinematografías latinas más interesantes, en cuanto a que en muchas ocasiones nos hace propuestas que son pues sorpresivas y llamativas, como es el caso, por ejemplo, de Relatos Salvajes, etcétera, etcétera, hace relativamente poco. Bueno, el año pasado, creo recordar que fue el año de Relatos Salvajes, que incluso estuvo nominada a los Oscar. Bueno, pues también propuesta, al menos, para ser nominada a los Oscar por Argentina, está también El Ciudadano Ilustre. Y bueno, es una película que viene precedida de excelentes críticas y además de premios, la Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia, y también ha sido premiada en la Seminci de Valladolid, que ha terminado hace muy poquito. La película nos cuenta pues la historia de un premio Nobel de Literatura que lleva 40 años sin pisar, exiliado voluntariamente desde el punto de vista cultural y geográfico en Europa, pero que proviene de un pequeño pueblecito argentino, como digo, que lleva sin pisar prácticamente 40 años. Y bueno, pues curiosamente un día recibe una carta en la que se le invita a volver a ese pueblo, porque le van a hacer pues el ciudadano ilustre del título de la película. A partir de ahí, pues él al final decide ir al pueblo. Yo creo que en un querer volver a unos orígenes, porque él entiende un poco que ya está pasado y de vuelta de todo. El discurso que hace al comienzo de la película es ilustrativo de ello. Y como digo, pues decide volver a esos orígenes, a ese pueblo, a reencontrarse con ese pueblo al que no se ha atrevido a ir antes, pues por una serie de razones que tampoco vamos a desvelar. Y bueno, y a partir de ahí que nos encontramos, pues nos encontramos una película en donde el humor negro, cruel, absolutamente sardónico, absolutamente ácido y yo diría que descuartizador, ya no solo diseccionador, sino descuartizador de las verdaderas esencias humanas, porque en ese volver a las raíces, en ese volver al pueblo, pues precisamente en ese pueblo se encuentra con la verdadera y auténtica naturaleza del ser humano, y lo que en un comienzo todo parece ser agasajo y color de rosa, pues poco a poco se va digamos convirtiendo o permutando en la verdadera floración de la naturaleza de las personas, y bueno, pues a partir de ahí él comenzará a tener una serie de vivencias y de situaciones que irán complicándose hasta un final que curiosamente a mí me estaba chirriando porque no terminaba de empacar bien con el resto de la historia, pero hay una secuencia, una escena final que realmente justifica y cierra muy bien la película. Como digo, es curioso porque había visto de temática muy similar, aunque en otro registro completamente distinto, con otras pretensiones radicalmente distintas, una comedia concretamente El Pregón, de Dani de la Fuente, con Buenafuente y con Dani de la Torre, perdón, con Buenafuente y con Berto Romero. Y bueno, este es el reverso, digamos, más profundo, más sesudo y más hiriente, lacerante, pero a la vez también más extraordinario de esa película. Si tenéis que escoger una de las dos, pues evidentemente esta es la recomendable. Óscar Martínez, que es el protagonista, está inconmensurable. Creo que es una de las grandísimas interpretaciones de este año.
Y bueno, es justificado pues todos los premios que se lleve, porque la verdad es que la película es él, se la echa a la espalda y la solvente y la resuelve de manera extraordinaria. Prácticamente no hay plano en el que él no esté, y como digo, es de una veracidad, de una credibilidad realmente pasmosa la encarnación que hace de este premio Nobel, que regresa, como digo, a sus orígenes y a sus esencias. Y por último, pues comentar que la película presenta un estilo pues feísta, poco cuidado, tremendamente naturalista, y, y que lo vemos pues en la fotografía, en la propia propuesta de puesta en escena, en la propia dirección artística, si es que podemos hablar de ella, que es más documental, más rudimentaria, y casi hace una propuesta amateur, como si prácticamente una cámara de vídeo se encargara de reflejar y de constatar todo lo que pasa en la película. Pero tiene un punto muy atractivo esa puesta en escena, por lo menos a mí me lo parece, con esos paisajes de pueblo perdidos en la Argentina, esa fauna humana absolutamente delirante y descacharrante, y a su vez profundamente auténtica, y bueno, como digo, me parece un acierto ese tipo de puesta en escena, nada cuidada en apariencia, pero que le viene muy bien al relato. Bueno, pues la película, en resumidas cuentas, es muy recomendable, por cuanto, como decía, vuelve a ser una propuesta pues diferente, una propuesta fresca, una propuesta arriesgada, que nos viene del cine argentino, que no solo son películas con Ricardo Darín, sino que también como hay vida aparte de las películas de Darín, y existen protagonistas y actores maravillosos aparte de Ricardo Darín, que a mí de todas formas es un actor que me encanta y que me parece maravilloso y estupendo. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar sobre El Ciudadano Ilustre, y como siempre os digo, que tengáis buen cine.